Bueno, me gustó iniciar con esta pregunta porque es interesante que a veces damos por hecho, ¿no? O sea, empiezo a hablar algo y qué tal si no son sus intereses o no va por ahí. Entonces, me sorprende que el 56% haya puesto aprender a ser uno mismo con mis emociones. Y me gusta porque lo que se presenta mucho en las sesiones eh, de acompañamiento, que uno dice, no, pues quiero que me enseñen cómo a dominar mis emociones, ¿cierto? Es como que lo más común que se escucha por ahí. Y porque, déjenme compartirles esta imagen, quisiera que nos fijáramos un poquito como en esta imagen. ¿No? Ahí échale un ojito, con calma, vean la imagen. Yo puse esta imagen porque es como que mucho de lo que representa cuando me llegan personas en el acompañamiento personal, en las facilitaciones, que de alguna manera es como están presentando algún tipo de problema X, que tengan, que pues es que no puedo trabajar, es que estoy triste, o es que me siento muy enojado, o me siento fracasado, me estoy sintiendo así, y entonces a veces parece que es como que lo que solicitan o lo que necesitan es un poco como esto, ¿no? Como subirse al caballo y como si el caballo fueran esas emociones que a veces se nos van, ¿no? Y entonces como que de alguna manera buscan en el acompañamiento esta parte, por eso quité la imagen porque me gusta estarlos tratando de ver a los ojos, como que buscan de alguna manera cuál sería como la receta o los consejos como para agarrar al caballo realmente, ¿no? A las emociones y que no se les vayan y que como que se sientan un poco como que en control de sus emociones. Y me sorprendió mucho que ustedes, o la mayoría, pusiera la tercera imagen, ¿cierto? Entonces, me gustaría escuchar un poquito de ustedes, quien quiera, ¿no? Que me platique un poquito que, aunque lo hice de manera anónima, a alguien que quiera contarme cuál fue su respuesta y por qué puso esa respuesta. Si gustan interactuar conmigo, ¿eh? Porque sé que también a veces es como complicado. Entonces, no sé si alguien por ahí, Guadalupe, Miguel, Aranza. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Aranza? Sí, Aranza. ¿Así? Ok. Bueno, se pronuncia diferente, pero a mí me No, gusta dime cómo Aranza. te. ¿Sí te gusta que te digan Aranza? Ok, Ajá, sí. muy Pues, a bien. ver, si quieres yo empiezo. Muchas gracias. Mm, sí, pues yo puse esa opción porque como que yo antes tenía como ese problema de controlar mis emociones, ese que dices tú, Ujú. y pues últimamente he aprendido y todo, pero aprendí en esta cuarentena, ¿no? Entonces, pues realmente no he tenido la oportunidad de ponerlo bien en práctica, ¿no? Con, con otras personas, porque yo tenía el problema de ser muy introvertida, muy tímida, de creer así como que automáticamente le caía mal a las personas, cosas así, ¿no? Entonces, este, no sé, como que supongo que puse esa opción porque es como que ahora lo que me interesa, como aprender a ser yo misma, pero, o sea, aceptando las cosas que tengo, las buenas y las malas, pero sin sentir que eso puede repeler a otras personas. No sé si me explico. Ujú. Bien, muchas gracias, qué valiente Sí, tu, tu aportación y eso me enriquece mucho porque si no siento que de repente estoy hablando sola y entonces muchas gracias. Y sí, justamente, ¿no? Como a veces se nos presentan retos y las emociones, parece que a veces hablamos de las emociones como si fuera algo como que pues como que nos estorba, ¿no? Y a veces en realidad sabemos, tenemos la intuición de que independientemente a dónde vayamos, es como, sabemos que tiene que ver con conocerse más a uno mismo y aprender algunas cosas, pero como se viven energéticamente, son muy desgastantes en algún momento y a veces como que pareciera que ya no vemos más allá y se nos va, ¿no? Entonces, eh, me gustaría escuchar una opinión más y ya ahorita cambio de lo que les estaba diciendo o algo con respecto a esta imagen que puse o a la pregunta. No sé si alguien más me quiera regalar su voz, así como Aranza. Miguel, muchas gracias. Sí.
Vale, yo puse de las tres opciones, seleccioné como dominio de las emociones, aunque sí me causó como un poco de conflicto como la palabra dominar, pero Ujú. creo que sí, o sea, la elegí porque creo que habría querido que fuera como un control, como esa capacidad de, digo, porque mi problema también en parte de la tesis ha sido como que a veces el sentirme como triste o sentir como cierta incertidumbre me ha frenado muchísimo, ¿no? Incluso cuando yo terminé una relación con una pareja, o sea, mi ese dejarme como llevar por la emoción de la tristeza me frenó prácticamente, dejé de hacer la tesis un año, ¿no? Entonces, sí, sí por eso puse lo de dominio, aunque creo que quisiera como lo del control o algo así. Ok, ok, te escucho y puede ser como en esta parte como de que a veces la emoción es tan fuerte que como que nos demanda un espacio, ¿no? Y ya no tenemos, es tanta la energía que nos demanda que no se puede continuar con otras cosas que sean un poco más cognitivas, ¿no? Como tu trabajo o esta cuestión de la dinámica que llevas para sacar adelante cierto proceso como la tesis. Entonces, cuando nos rompen el corazón o cuando nos pasan cosas extrañas y estamos tristes, enojados, como sea, simplemente nos chupa, ¿no? Parece ser como que algo llega y te quita toda la energía y por más que tú ahí tengas una lucecita de decir quiero trabajar, pues no, ¿no? Entonces como que se da esta sensación de necesitar sí cierto control como para decir cómo puedo ir frenando que no me chupe tanto, ¿no? Por alguna manera como esta energía, pero al mismo tiempo está esta sensación de tengo que darle un espacio también, ¿no? Porque si no, si solo me voy a control, entonces nada más estoy como reprimiendo lo que siento y siempre nos gana, ¿no? La emoción es tan fuerte que la emoción no te va a preguntar, llega y es una cuestión de energía. Entonces, a mí más que presentarles, porque una cosa es como que hablar de las emociones desde el aspecto teórico, pues ustedes se van a encontrar que pues, hay emociones universales, que hay emociones que se consideran positivas o negativas, pero yo siento que ya en la manera existencial, ¿no? La realidad es que las emociones han estado con nosotros, les llamamos emociones o no, o como sean, y el hecho es que es una energía, o como ustedes lo quieran llamar, pero es algo que tienes internamente que de alguna manera llega un estímulo X externo y que como que si hubiera algo bajo presión en ti y que pum, se abre y demanda mucha energía en ti, independientemente de qué emociones estemos hablando. Entonces les voy a compartir ahora esta otra imagen. Estamos por aquí, estamos acá. A ver por dónde está. Acá está. La imagen un poco más como de un centauro ahí que se me ocurrió por ahí, ¿no? ¿Qué diferencias ven ustedes entre el jinete y sin meternos tanto como en estas cuestiones del jinete y el centauro, ¿no? Porque ustedes pusieron en su gran mayoría como un poco como si ser uno mismo con las emociones y yo considero que esta imagen tiene algo que ver con eso. A mí las personas que llegan a la facilitación usualmente buscan tener ese control o ir buscando un poco ese control de cómo ir dándole espacio a las emociones sin que nos quite tiempo de nuestra vida de trabajo y poder seguir siendo funcionales. Pero es como una cuestión como muy dicotómica, ¿no? Como si las emociones fueran una cosa que yo no soy y que a veces yo quiero saber cómo las voy a ir llevando. Ya cuando nos presentamos el hecho de ser uno mismo con nuestras emociones, pues la imagen es un poquito como que yo le presento casi casi así a los clientes, porque yo no les llamo pacientes a mis clientes, como que un poquito la idea de ser un centauro, que no es tan fácil y que está como un poquito extraño visualizarlo así. Entonces, ¿cuál sería como que la diferencia? O me gustaría escucharlos a ustedes, ¿qué piensan con respecto como a la primera imagen y a esta? ¿Cuál sería como que el reto de alguna manera en esta sensación, como llevando un poco este mismo ejemplo?
Por ejemplo, Carmen, te veo ahí como sonriendo, como que, ¿qué te causan estas imágenes? ¿Me regalarías tu voz un poquito? ¿Qué piensas de esto? Sí, pues se me hizo como chistosa la analogía, porque como que en la primera imagen vemos que pues está el jinete, ¿no? Ahí dominando o queriendo dominar al caballo. Y en esta otra más bien, lo que vino a mi mente fue como que no, no es que uno domine al otro, ¿no? Sino que son uno mismo. Entonces me gusta como la analogía de ver así las emociones, ¿no? Como dices, creo que a mí sí me ha pasado eso, de que pues luego como que quisiera negar mis emociones, ¿no? Para seguir como haciendo mis actividades o seguir mi vida como si nada pasara, ¿no? Pero pues la verdad es que luego sí, mm, pues sí hay como ciertas emociones que pues como que tratamos, o bueno, yo trato luego de así de, no sé, de ignorarlas tal vez, pero pues siguen ahí, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó la analogía. Muchas gracias, Carmen. Y además valoro mucho el hecho de que seas valiente y que aparte digas, estabas a punto de hacer una generalización y después dijiste, bueno, yo, ¿no? O sea, como entonces, Sí, sí. eso es muy importante y te lo agradezco mucho porque sí, suele pasar, ¿no? Eh, las emociones, como bien nos regalaba Miguel, a veces nos estorban, ¿no? Porque tenemos ciertas demandas del trabajo, ciertos sueños o ciertos objetivos, y hay días en donde simplemente no se puede o nos roban cierta energía, y justamente usamos este tipo de palabras, ¿no? Como si las emociones fueran algo externo que me estorba, me roba energía, no puedo trabajar, qué demonios hago para ya quitármela de encima, ¿no? Como un poquito esta cuestión muy intelectual de cómo le hago para andar con el caballo, ¿no? Pero no es tan fácil cuando uno dice, bueno, yo soy mis emociones, ¿no? No las emociones es una parte de mí, en realidad somos un todo y nos vivimos como tal. Y lo más interesante es que no nos exploramos, hay muchas cosas de nosotros que desconocemos. Y quién sabe cómo viva cada uno el hecho del misterio de que hay cosas que no conocemos de nosotros. Entonces, primero los invito a reflexionar eso, que por más cuestiones que ustedes hagan de introspección, por más que vayan y lean o hagan todo y ustedes digan, no, yo ya me conozco perfectamente, ¿cómo sabemos que no? Pues cuando estamos con otra persona, ¿cierto? Cuando estamos con el otro, es el otro el que nos evoca o nos estimula cosas que decimos, híjole, ¿por qué yo dije eso? ¿O por qué me siento así? ¿O me cae súper mal? Esa persona me cae mal. O esta persona me pone triste, me recuerda esto, o lo que sea, ¿no? La otra persona nos estimula cosas. Entonces, quiero invitarlos también a que en esta misma idea del centauro, el primer reto es asumir que sus emociones son ustedes, no las traten de tanto de clasificar ni nada, ni de estudiar demasiado en ellas. Las emociones se experimentan y hay que conocerlas en el sentido de estar abierto a qué pasa cuando experimentas algo, que hay muchas cosas que vas a descubrir y que tú piensas que sabes cómo eres, ¿no? Tú dices, no, yo soy así, yo casi no me enojo, yo casi no hago esto, yo me pongo triste así. Pero entre más te vayas explorando con la interacción con otra persona y empieces a experimentar otro tipo de emociones, vas a conocer cosas que tenías ahí bloqueadas, que no se trata que de tu infancia, que no se trata de cosas de tus traumas pasados, no necesariamente. Muchas cosas es que simplemente tú estás dividido en esta idea de que quieres ser el jinete y que las emociones son el caballo, ¿no? Y cuando ya te fusionas un poco, es pesado asumir el reto de yo soy mis emociones, porque no todas las emociones son así como, ay, pues la alegría, qué bonito, ¿no? Ay, el afecto, ay, qué precioso, pero ¿cómo eres con la ira? ¿Te permites enojarte? ¿Te permites realmente estar triste? ¿Y qué tanto te permites estar sumido en la tristeza? ¿Qué tanto te permites estar enojado? ¿Qué tanto has llegado a estar colérico? ¿No? Entonces, bueno, hasta ahorita, ¿cómo vamos, Franklin? Hola, no te había visto por ahí, ¿cómo estás? Muy bien, entonces vámonos déjeme ponerles un poquito. Supongo que, a ver, díganme si han escuchado
o cómo han escuchado, aunque sea popularmente, estas cuestiones de la Gestalt. ¿Han escuchado las imágenes de la Gestalt? ¿Alguien está relacionado con eso? ¿Ha escuchado algo? ¿No? ¿Nadie? Ok, perfecto. Bueno, les voy a poner una imagen y quiero que me digan qué ven en ella. Así es que lo logro poner muy bien. Ahí estamos. Ahí está. Ahí la ven bien. Ok, véanla. Y te dejo. Muchas gracias, Aranza, por tu reacción. Véanla un poquito y díganme qué ven. ¿Alguien tiene ganas de contarme un poquito qué vio en esta imagen? Gracias, Ricardo. ¿Qué ven en esa imagen? Pues se ve como un cubo, bueno, como que, bueno, son circulitos, ¿no? Y parece como que hay un cubo ahí. Okay. Una figura geométrica, ¿no? Ajá, una figura geométrica, muy bien, muy bien. ¿Alguien más vio eso? ¿O alguien vio algo diferente? Un cubo interconectado con los círculos, ¿no? Con otras partes. Ok, muchas gracias, Guadalupe. Miguel, ¿me estabas diciendo algo? Creo que era yo. Ah, Diego. Sí, no sé si era como esta representación de lo que son los copitos de nieve, pero estaba como separado, estaba incompleto y los circulitos, o sea, como que faltaba interconectarlos para que estuviera completo. Ok, ok. Pues les puse esta imagen porque a mí algo que me gusta mucho es que en algún momento, si lo quieren ir explorando, una cosa es la teoría de la Gestalt y otra cosa es la psicoterapia de la Gestalt. La teoría de la Gestalt, no me voy a meter en eso, pero pues es una cuestión que surge en Alemania. Y el chiste es que ustedes cuando ven como una película, pues en realidad, ¿qué tienen? Ustedes tienen una serie de imágenes, ¿cierto? Que una serie de imágenes, incluso a veces los dibujitos cuando hacemos ahí en una libreta y les damos continuidad, pues nos hacen creer que tiene movimiento. Entonces, cuando vemos muchas imágenes, dependiendo de cómo las imágenes se mantengan en nuestra retina, si ustedes se quieren ver como muy científicos, bueno, pues el cerebro nos ayuda bajo ciertas zonas a ayudar a interpretar esas imágenes que llegan y se mantienen en la retina y nos dan la ilusión de un movimiento aparente, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, en general, lo importante aquí es que a la Gestalt le interesó mucho que cómo es posible que en estas imágenes, como la que yo les compartí, nosotros vemos un cubo, pero no hay un cubo, ¿no? O sea, sabemos que están los círculos, pero por el fondo blanco y por la forma en la que están dispuestos, en realidad ni hay círculos, ¿no? O sea, hay ciertas figuras, hay ciertos elementos y siempre vemos un fondo en contraste. Siempre estamos mandando como elementos hacia el fondo o otras cosas que resaltan y que nos hacen darle forma a las cosas. Entonces, sin meternos en asuntos teóricos, el asunto que les quiero compartir con esta imagen es que cada ojo que tengo ahorita aquí enfrente, cada persona que tengo aquí enfrente, tiene una percepción distinta de cualquier cosa. Pueden ser ahorita estas imágenes y a ustedes su conciencia les permite agregar, tener un agregado de lo que están observando. Entonces, si quieren llámenle cerebro, si quieren llámenle a todo el cuerpo, como quieran, pero su conciencia les permite unir elementos y no vemos elementos aislados, siempre los tratamos de agregar cosas, siempre tratamos de darle sentido. Entonces nosotros nos vamos y decimos, aquí hay un cubo aunque no lo haya, o hay círculos aunque no los haya realmente, aunque hayan ciertos elementos, ¿no? Lo mismo pasa con este tipo de imágenes, no sé si lo alcancen a percibir, que si ven uno, parece que se está moviendo el otro. ¿Les pasa? ¿Alguien está teniendo esta ilusión para saber si tienen algún daño orgánico? No, no es cierto. Pero, ok, como que es muy interesante esto, ¿no? La disposición en la que están los colores y el contraste con la que está la otra. Nuestra conciencia nos permite, de alguna manera, nuestra percepción nos permite darle un agregado a elementos que observamos.
¿Y yo por qué me meto con esto si voy a hablar de emociones, no? Porque les comenté que las emociones, pues de alguna manera es una energía, algo, elementos internos que nosotros tenemos, pero que no se desencadenan si no tienen un estímulo externo. Entonces, llámenle como quieran, persona, situación, lo que sea, a un estímulo externo desencadena una reacción y hay un agregado que nosotros hacemos. Entonces, siempre antes de darle como que la interpretación, nosotros ya estamos agregando algo a ese estímulo y eso es lo que a veces se nos puede complicar, ¿no? Y eso nos lleva un poquito a veces a visualizar las emociones como yo soy entonces el jinete o el caballo, porque qué tanto es lo que yo agregué, qué tanto es lo que estoy viviendo, qué tanto es lo que me estorba o qué tanto no, qué tanto es algo que ya no quiero, qué me pasa, ¿no? Entonces, cuando los visualizamos como uno solo, hay que asumir que cualquier emoción, y escuchen esto, cualquier emoción que te genere la otra persona, o sea, que tú tengas a alguien que dices que ya estoy harta de la persona, me hace enojar, lo que te choca, te checa. Si algo te está haciendo enojar de la otra persona, está estimulando cosas que tienes tú y que es muy probable que no has querido asumir y que las estás separando, que las estás evadiendo, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos ocultas ante nosotros y entonces en la interacción con el otro nos van a sacar, nos van a salir. Y el problema es qué tanto te quieres vivir como uno solo y asumir que hay muchas cosas que te van a estimular los demás, pero es porque tú no has querido experimentar ciertas emociones, o qué tanto te quieres vivir como dividido y en un cerebro muy así como, ay, yo soy muy inteligente y entonces simplemente quiero dominar lo que no me gusta y me separo y entonces es el otro el que me está generando eso y no yo, ¿no? No puede ser. Entonces, cualquier emoción que se les ocurra, que hay un estímulo, una situación y algo te está generando, en este caso, pues, vamos a hablar de la tesis principalmente, y hay algo que la tesis se vuelve a un conflicto, sí, muchas veces tiene que ver con que el simple trabajo cognitivo implica eso, que conforme se te va acercando ya el deadline, pues entonces como que nosotros funcionamos de estresarnos y esperar hasta casi que el deadline para trabajar, y eso es otra cosa, eso es como un poco más nuestro lado más cognitivo, que se va acercando como que el límite y como que usa eso como energía del estrés como para decir ahora sí puedo, ¿no? Porque ya me di cuenta en otras ocasiones que sí lo saco y pues lo hacemos, que también tiene asuntos culturales ahí, pero lo que yo los invito es que la emoción, ustedes cuando ustedes están haciendo su trabajo o están interactuando con otra persona, o esto tiene algo que ustedes están pensando quién los va a leer, o por qué están haciendo lo que están haciendo, o para qué se quieren titular. Siempre hay personas, nunca hay solamente proyectos y letras. Siempre hay alguien por el que tú estás pensando que me quiero titular, siempre hay alguien o una razón de trabajo emocional, afectiva, que siempre hay personas. Y eso que te está provocando el otro te despierta cosas en ti y cosas que no nos gustan y entonces te absorben y te dejan llevar y a veces ya no quieres hacer nada porque entonces el asunto es qué tanto le puedo dar un espacio a mi emoción y reconocerla y qué tanto puedo aprender de ella. Entonces, hay algo para meternos como solo en unas 5 emociones nada más, las básicas. No sé si han escuchado del MATEA. Vamos a hablar del MATEA. Déjenme ver, ahí está. Ahí sigo compartiendo pantalla o todavía no, ¿no, verdad? Ahí está. MATEA. MATEA son miedo, afecto, tristeza, energía y alegría. Son estas 5 emociones nada más, como que las generales, las que estamos acostumbrados. Y los invito a que si tienen por ahí un papel, los escriban en un papelito, miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría. Y le van a poner del 1 al 5 la emoción que ustedes sienten que más los representa o que más que están más acostumbrados a tenerla, ¿no? O sea, el número 1 va a ser con la que más se relacionan o la que más está presente en ustedes, de tal forma que la 5 es la que menos.
miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría. Ustedes me avisan cuando ya hayan terminado. Muchas gracias. Excelente. Pues conforme vayan terminando, me gustaría si alguien quiere ir como compartiéndome o que se le antojara compartir un poquito cómo puso esta distribución. ¿Quién tiene ganas ahí como de regalarme su voz? Compartirme un poquito de cómo fue en esto. Yo puse, bueno, le Vayamos platico cómo como, las sabemos que acomodé. tiene que ver con Afecto como conocerse número más a 1, uno alegría mismo como número y 2, aprender algunas tristeza cosas, como número 3, pero miedo como se número 4 y viven enojo número 5. energéticamente, son muy desgastantes en algún momento y a veces como que soy lenta, pareciera que ya no vemos más allá. Entonces me dijiste que le pusiste afecto, ¿qué número te le pusiste? Me gustaría escuchar 1. una opinión más y ya te relacionas más con el afecto, ajá. Alegría 2. O algo con respecto Alegría a esta 2, ajá. imagen que puse o a la pregunta. No ¿Cuál sé fue si la 3? Tristeza más 3, me quiera regalar tristeza. su voz así como 3. Miedo 4 Miguel, muchas Miedo gracias. 4, ajá. y enojo 5. Enojo, Sí, 5. A Ok, ver, yo perfecto. puse de las tres muy bien, como que muchas gracias por opciones, regalarme seleccioné tu ejemplo. como Y lo voy a ir dominio poniendo de aquí. las emociones, aunque Ajá, sí porque se me me causó como atora por un poco de aquí estas conflicto cosas. como la palabra dominar, Ahí está. pero creo que Muy sí, bien, a lo que voy con esto que les presento estas, creo que sí, con que o sea, la logremos elegí medio reconocer porque, estas 5 emociones, digamos que ya la hicimos, ¿no? Ya nos estamos acercando a un centauro en porque algún creo que momento, obvio habría ahorita, querido pero que es como una fuera forma de como un irlo diciendo. control, como esa capacidad Y de, Guadalupe nos digo, porque contaba mi que tenía problema esta también parte de la versión, tesis ¿verdad? ha sido como que a veces Entonces, el no hay sentirme como emociones ni negativas ni triste, positivas, sentir como ¿no? cierta Estábamos diciendo que incertidumbre, son me todo ha algo frenado que nos muchísimo, ¿no? ayuda y Incluso cuando que yo terminé tenemos una y que son relación parte de con una nuestros pareja, recursos y todos mi, tienen un sentido y mi, un para qué y para algo nos sirve. Y ese entonces dejarme como, les recuerdo que de alguna manera, a pesar de que haya emociones que se viven como más nefastas, por así decirlo, más atropelladoras, la tristeza, por ejemplo, nos invita mucho a que es un llamado de ti mismo que te recluye y te hace de alguna manera que regreses a ti, ¿no? Cuando nos sentimos así como súper heridos y sin ganas de hacer nada, implica muchos recursos de todo tu cuerpo, ¿no? Pues, tanto cognitivos, emocionales, hasta de todo, ¿no? Calorías, lo que sea, porque hace que de alguna manera regreses a ti. Eso es como que la invitación. Cuando algo te afectó, te rompieron el corazón, algo te está fallando, no te gusta tu proyecto, te dijeron algo feo, lo que sea, y que te sientes destruido, por así decirlo, ¿no? Muy triste, hace que regreses a ti. Y el enojo es algo que nos permite también defendernos, ¿no? Entonces aquí yo alcanzo a notar que con este ejemplo que nos regala Guadalupe, y a todos nos pasa que dependiendo, aunque tengamos combinaciones muy distintas a lo que ella puso, lo cierto es que solemos identificarnos con unas cosas. Por ejemplo, ella puso en 1 y 2 el afecto y la alegría. Los invito a que traten de olvidarse un poquito de su número 1 y 2 y que le echen un ojo a qué pusieron en 4 y 5, porque el 4 y el 5 es en realidad el que más información te da de ti que el 1 y el 2. El 1 y el 2 es como el que ya te sale o que estás más acostumbrado a experimentar. El afecto nos ayuda a tener vínculos, entonces Guadalupe seguramente pues le gusta ser una persona alegre y tener como varias amistades y todo, pero yo le preguntaría a Guadalupe qué tanto se permite enojarse, y es importante enojarse, ¿por qué? Porque también te permite depender y exigir cosas que te mereces, y cuando no sabemos experimentar el enojo, se nos olvida que también tenemos derecho a defendernos y exigir cosas que nos merecemos. Y que tanto te permita experimentar el miedo, porque el miedo nos hace sentir vulnerables, pero nos cuida, ¿no? Entonces, si no nos gusta sentirnos vulnerables, ¿qué tanto nos estamos cuidando con los otros vínculos que hacemos? Porque posiblemente nos estemos vinculando sin cuidarnos demasiado, quién sabe, ¿no? O sea, me estoy atreviendo a aventar cosas, no estoy hablando de Guadalupe, pero lo cierto es que sí nos pasa que quienes hayan puesto
como que siempre nos vamos con, como el 1 y el 12 son los padres, ¿no? Porque son con los que socializamos y todo, pero los que realmente te dan información de ti son lo que hayas puesto en el 4 y el 5. Entonces, no sé si hay alguno más quiera como compartirme un poquito de cómo lo puso, alguien que se anime o que tenga ganas de compartirme, abrirse un poquito a la experiencia de decirme cuál fue su 4 y cuál fue su 5, así que digan, sí, pues este fue mi 4 y este es mi 5. El mío fue 4 miedo, 5 tristeza. 4 miedo, 5 tristeza. Excelente. Muchas gracias, Franklin. Y justamente, ¿no? Como les decía, a veces, ¿cuál fue tu 1 y tu 2, Franklin, si se puede saber? El 1 fue afecto y el 2 fue enojo. Ok, 1, 2, ¿no? Ok. Muchas veces las personas que tienen en el 1 o en el 2 el enojo son buenos líderes porque justamente son cosas que uno necesita o que ya se le hace fácil y que no tiene ningún conflicto con permitirse enojarse para exigir y defenderse de cosas porque son situaciones que a veces tiene un líder, ¿no? En el 1 o en el 2. Pero sí, ciertamente a veces los contrastes son que las personas que tienen esto no tanto se permiten regresar a sí mismos, justo porque son líderes, ¿no? O sea, justo porque se permiten también enojarse, justo. Entonces, cuando la tristeza te llega, obviamente la tienes, pero no tanto te permites estar en ella, ¿no? Porque la tristeza atropella, ¿no? La tristeza nos aísla, la tristeza nos hace meternos en uno mismo y entonces ya no hay a quien dirigir, ¿no? O sea, de alguna manera es tocar fondo. Entonces, esto es muy, muy interesante porque a veces damos por hecho que estar triste es llorar, ¿no? O estar triste es no te van a hacer nada y me voy a dormir. O damos por hecho que enojarse es gritar, ¿no? Y no, déjenme decirles que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos enojamos, nos ponemos contentos, y estamos alegres o damos afecto de maneras muy, muy particulares. Lo que sí es que, como les estaba comentando ahí en lo de la Gestalt, como que nosotros interpretamos cómo lo que nos están dando o las otras personas o cómo están interactuando con nosotros, mucho de lo que nos llega, nosotros lo estamos agregando. Decía ahí Fritz que de alguna manera el 80% de nuestra interacción es pura proyección, ¿no? Todo lo que estamos viendo o interactuamos o cómo lo que te generan las personas habla más de ti que de la persona. Si nosotros nos desconocemos y no nos permitimos a veces ser un centauro, pues de aquí a lo que realmente llegas a conocer a alguien así porque tú digas es mi mejor amigo o mi pareja o mi familiar y uy, no, yo me lo sé así completamente, ¿lo puedo predecir? Pues no, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando y enfrentándonos a cosas y también eso es una invitación muy interesante. Ustedes a veces nos pasa que ya nos clasificamos en esto, ¿no? En este 1 o en este 2. Invítense a ustedes mismos cómo serían ustedes si se permitieran poner en otro número sus emociones. ¿Cómo serían, no? Si ustedes pusieron, por ejemplo, Guadalupe puso esos números y que cómo sería ella si hubiera puesto en el orden que puso Franklin, ¿no? ¿Qué tanto eres? ¿Cómo te enojas? Y muchas veces no sabemos, o solo hasta que la situación nos llega, entonces decimos, no sé qué pasó, pero esto hice, ¿no? Ya de donde toqué mi límite, ahí ya me conocí. Entonces la invitación es no necesitamos que nos lleguen todo el tiempo los estímulos externos para saber que esto habita en nosotros y que podemos estar vinculándonos de manera distinta y tratar de invitarnos a hacer estos centauros. Déjenme ver si tengo aquí, creo que nada más les puse esta otra, como para que no se nos olvide. En esto del matear, el miedo nos protege. Por más que nos haga vulnerables, es una forma de que siempre que tenemos una vocecita ahí con miedo, es que está tratando de cuidarnos de no vaya a ser, mejor no, ¿para qué le arriesgo, no? ¿Para qué hago esto? Mejor no, espérate, está tratando de cuidar. El afecto siempre te lleva a poder querer y tratar de vincularte con las personas, a socializar con las demás personas, a que te importe hacer más por las otras personas.
La tristeza es el retiro, o sea, la tristeza es como que la que más popular a veces es porque es muy famosa entre artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque te hace que te metas a ti y te regresa a ti mismo y de alguna manera parece que no hay otro, es como si te fueras a otro planeta, o sea, nada más estás tú. Te mete a lo que tú estás sintiendo, a lo que estás viviendo, pero es importante poder hacer ese brinco entre lo social, entre la demanda y poder darnos un salto a estar completamente metidos en nosotros. El problema es saber moverse, ¿no? Y hacer esos brincos. ¿Qué tanto puedo estar con las personas y qué tanto me permito estar sumergido completamente en mí, pero qué tanto me permito fluir nuevamente? El enojo nos permite detenernos, como les decía, y la alegría, pues bueno, de alguna manera es la que sí estamos más acostumbrados a que es la que con tantito nos da batería, ¿no? Entonces parece que queremos para nuestra tesis pues estar alegres todo el tiempo, ¿no? Para tener batería y ganas de estar trabajando y estar haciendo cosas que a veces no queremos. Y esta exigencia de estar alegres todo el tiempo es muy peligrosa, como acaban de darse cuenta, ¿no? Ustedes no podrían estar alegres todo el tiempo. Porque ¿qué pasa con las demás emociones? Las personas que nos estamos forzando a estar alegres todo el tiempo es muy contraproducente porque les estarían diciendo quítate el miedo que te protege. Entonces te estaría diciendo como, no, tú estás alegre, tú llénate de energía y tú métete a todos los proyectos y termina y gradúate y métete a todo y hazle todo, pero no tienes algo que te esté filtrando esos miedos. Te estarías quitando la tristeza que te implica que estés muy alegre con mucha energía, pero dado a los demás. ¿Y dónde estás tú? La tristeza te regresa a la reflexión. Entonces, ojo con a veces querer tener demasiada energía o querer permanecer en esta fantasía de querer ser alegres, porque estarían anulando ese centauro, ¿no? Estarían regresando a esta idea del jinete, que a huevo, perdonen ustedes la palabra, pero fuerza quieren estar alegres y llenos de energía, desbocados, ¿no? O medio amarrados, pero no, ustedes estarían quitándose partes de su ser. Entonces, creo que les recomiendo que una forma es que estén muy, muy atentos de que piensen en las personas que a ustedes les caen mal. O sea, alguien que ustedes digan, híjole, esa persona me cae mal, me ha hecho enojar, o en una relación, o un noviazgo. Piensen en cualquier persona ahorita, así, sin que me lo tengan que decir, no les voy a preguntar nada, ¿no? Pero piensen en una situación en la que una persona desencadenó en ustedes una emoción, la que sea, y que seguramente fue una de las emociones en las que no están tan acostumbrados a vivirse y entonces por eso se sintió más fuerte, ¿no? Y les chupó la energía de alguna manera esa relación. Los invito a que lo piensen porque una cosa es la persona y otra cosa es qué avivó en ustedes, qué movió, ¿no? Tal vez los ofendieron, tal vez no los quisieron como ustedes querían, tal vez tuvieron una grosería, tuvieron algo, ¿no? Algo que no esperaban o algo feo. Traten, aunque es difícil, de quitar eso y de ir como recolectando información de que por qué les causa eso. Es muy probable que la otra persona, que ustedes vieran reflejados lo que ustedes no se permiten a sí mismos hacer o no se permiten a sí mismos vivir. Entonces, si alguien a veces es grosero con ustedes y les hizo algo, les hizo un pancho, pues sí, a veces nos saca de nuestras casillas. Pero ¿qué tanto internamente o inconscientemente puede ser que tú no lo hagas? ¿Qué tanto te permites a ti a veces hacer berrinches? ¿Qué tanto tú repruebas a esas personas? ¿Qué tantos prejuicios tienes que más que ayudarte ya te empezaron a pesar? Y parece como extraño esto que estoy diciendo, pero una vez que como que lo vamos asumiendo o masticando y permitimos así como, ok, a ver, hoy me siento triste. Y si la tristeza te tumba en la cama, túmbate en la cama. No hay mejor forma de salirse de la cama que permitirse darle un espacio a la tristeza. Porque si tú estás muy triste, pero a fuerza te estás pensando, es que tengo tantas cosas que hacer, tengo esto y todo, porque sé que vivimos en un mundo muy demandante en el que sí tenemos que responder a ciertas cosas. La primera cosa que tú necesitas para ser un centauro es darte el permiso de tener esa emoción. Date el permiso de sentirte muy mal, muy mal. Y darte en la medida de lo posible que tu vida económica y te lo permita o social,
permitirte ese espacio. Una cosa serán los demás, una cosa es el trabajo y todo, que te van a estar exigiendo que ya, ¿no? Ves. Pero lo peor es cuando nosotros ni siquiera nos permitimos estar en esa emoción o nos estamos castigando por no salirnos de esa emoción, sentirnos mal. Entonces, cuando tú te permites estar ahí, casi hundido, a todos les da miedo, ¿no? Porque es que no sé de qué sería capaz, ese es el típico. Uno dice, es que si yo me permito enojarme, no sé de qué sería capaz, en una de esas hasta mato a alguien, ¿no? O, si me permito estar triste, no, en una de esas me mato, ¿no? También, o sea, he escuchado muchas de este tipo de exageraciones cuando hablamos de las emociones. No quiero decir que no exista o que no sea probable, por supuesto que es probable, pero entre más desconozcas cómo eres, cómo vas a saber reaccionar. Sí, ¿alguien me habla? No, perdón, estaba tratando de conectar mi audio. No te preocupes, ok. Entonces, de alguna manera es eso, ¿no? Que tanto se permiten estar en esas emociones. Porque cuando tú te permites ser centauro, ¿no? Que te permites, pues te vas a ensuciar, ¿no? Te vas a permitir estar en un estado que no nos gusta, pero también te vas a conocer, como bien nos compartía también Aranza y que le agradezco mucho su participación, ¿no? Que tal vez el confinamiento también te ayuda a que te salgan cosas y que ella mencionó, pues no las he podido poner en práctica y muy bien, o sea, estas cosas, uno cree que ya sabe algunas cosas, pero hasta que estás con el otro, no hay mejor examen que tener una relación de pareja, ¿no? La relación de pareja es el examen perfecto porque ahí es donde se te van las cabras y todo, ahí empiezas realmente a qué tanto a conocerte. Y es como si estuvieras queriendo un espejo, porque por más que quieras a la persona y la vayas conociendo, déjenme les digo y lamento decirles que mucho es de que estás abrazando un espejo, te estás viendo, al principio te van a gustar algunas cosas que tienen que ver contigo, y ya conforme, de hecho de eso hablan de la relación de pareja, cuando ya se acaba el enamoramiento que dicen, ¿no? Todas las drogas que lleva el enamoramiento, en realidad te estás acercando a un espejo mucho más cercano, donde te estás viendo a ti, entonces cuando nos vemos, pues no sé si les ha pasado, pero se ven en un espejo con mucha iluminación y ya no van a ver sus ojos y su perfil hermoso que ponen en sus fotos, ¿verdad? Sino se ven las espinillas, y se ven los poros, y se ven las lagañas, y pues ahí, eso ya no nos gusta, ¿verdad? Entonces, esas son las emociones. Cuando tenemos a una pareja, principalmente ese es que el examen, pero en realidad pues tenemos también la familia, las relaciones, los directores, los asesores, lo que sea, con cualquier persona que ustedes interactúen. Y entre más se estén acercando a ustedes y se permitan a ustedes vivirse, van a encontrar cosas que no les gustan, pero mucho de eso que no les gusta habla de ustedes. Entonces, para ir cerrando, me gustaría escucharlos, cómo se sienten con esto que estoy compartiendo, a qué les hace ruido o qué no, con qué se quedan, para ir viendo si tenemos unos minutitos y poder ir agregando algo que les interesara. ¿Alguien me quiere regalar ahí su voz o cómo se queda, cómo les suena esto que he estado platicando? ¿Quién se anima por ahí? Como que los veo con ganas, pero como que no se avientan. A ver. Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Sí, pues bueno, yo relacionándolo con la tesis, la verdad es que a nivel personal siempre he tratado de escucharme mucho, porque creo que sí es muy importante, porque a veces sí queremos evadir ciertas cosas y eso es contraproducente, pero pensando en la cuestión de la tesis, a veces es difícil porque generalmente nos frustramos mucho y hay mucha presión, y escuchar esas emociones, uno trata de evadirlas porque siente que se viene abajo y está la presión de que hay que cumplir con cierto avance y demás. Entonces creo que, bueno, a mí me interesa mucho, sobre todo me gustó mucho la parte en la que hablas de que sí que es necesario dejarnos sentir, ¿no? Creo que a veces tomarnos por lo menos una hora cuando estamos trabajando es muy importante y es parte de sentir esas frustraciones, esos miedos. A veces en el grupo, incluso cuando platicamos, generalmente en Tesis y Café, pues hay este apoyo de, sí, mira, a mí también me pasa, yo también me siento frustrado, yo también no he avanzado y se siente bien saber que no está solo uno, ¿no? Entonces, creo que me quedo mucho con esa reflexión de dejarnos sentir también lo malo, ¿no? Porque siempre en el proceso de la tesis queremos decir, es que ya avancé, ya hice esto, ya logré esto, pero no nos gusta decir que no hemos avanzado o que estamos bloqueados y demás. Entonces, creo que me quedo mucho con esa parte. Okay, muchas gracias, Guadalupe. Y si yo agregaría con esto que te escucho, muy valioso, es como que también hay algo paradójico que sucede en las emociones. Cuando te permites tenerla, o sea, realmente de corazón, ¿no? En buena onda que dices, a ver, pues ya,
sí, no traje nada, ¿no? Estoy frustrado, estoy triste, no lo hice y ya no me importa, ya no me quiero titular casi. Cuando te permites decirlo de corazón, paradójicamente haces lo contrario, porque te permites estar en la emoción y la emoción una vez que se libera, que es energía y desencadena muchas cosas, pon tú que te dé hasta vómito si tú quieres, ¿no? O no comas o no hagas nada en un día. Pero una vez que ya te permitiste estar en ese estado y no te estás exigiendo salirte de él, se acaba. Si estás en él, pero como que no te exiges, pero como que no, y como que le abres y como que te permites y todo, la emoción está ahí como asomándose, ni te deja trabajar, pero ni te dejas vivir en ella, ¿no? Entonces ahí está y te entorpece, estorba. Entonces, paradójicamente, cuando nos permitimos realmente atascarnos en el lodo, se acaba, ¿no? Se abre esa fuente de energía, se libera y ¡pum! Y eso no quiere decir que ya se acabó para siempre, ¿no? Va a venir otras cosas y nos relacionamos y vuelve a aparecer y entonces hay que darle otra vez su espacio, ¿no? Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más me quiere compartir algo para que yo también pueda agregar? ¿Cómo fue como su experiencia con esto que escucharon? No sé si Alanza estás escribiendo algo o estás queriendo Sí, participar. ¿Sí? Okay. estaba prendiendo el micrófono. Bueno. Sí, pues yo también me quedo mucho con lo que mencionaste casi al principio, que hablaste sobre que cuando queremos realizar un proyecto no solamente es como por hacerlo, por la escritura, por la información, sino que es por una persona, ¿no? Y yo toda la carrera estuve segura que no iba a hacer tesis, o sea, yo decía, no, qué asco, no quiero hacer tesis, no quiero investigar, no, yo voy a hacer otra cosa menos tesis. Y pues estos últimos 2 semestres de la carrera, como que me empezó a surgir, ¿no? Como, oye, no, pero sí haré la tesis, no sé. Y justo hace como unas semanas tuve ese como que me estresé mucho porque dije, no, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí, porque, o sea, empecé a pensar, ¿no? ¿Qué quiero hacer de tesis y todo? Y me empecé a estresar mucho porque, yo puse que las emociones que más tengo son el enojo y el miedo. Entonces me empezó a dar mucho miedo, como de, no voy a terminar, no me la van a aceptar, va a salir mal, o sea, no voy a hacer nada bueno. Entonces dije, no, ¿para qué quiero hacer una tesis? Y yo siempre había dicho que no quería, ¿no? ¿Por quién lo estoy haciendo, no? Y al final, o sea, todavía no descifro bien esa parte de por quién lo estoy haciendo, pero sé que a lo que yo me quiero dedicar en mi vida, creo que hacer una tesis me acerca más a eso que no hacerla. Entonces, pues sí, obviamente tengo en consideración a mi familia, ¿no? La parte de que hacerlos sentir orgullosos y todo. Pero justo ese día le dije a mi mamá, no, ¿sabes qué? Creo que ya no voy a hacer nada. Ya mejor, pues no. Y ya, entonces todo ese día estuvo así todo súper triste, así como ella estaba tirada así en el sillón y todo. Y en la noche me empezaron a surgir como ideas de cosas. Entonces agarré la libreta y empecé a escribir cosas. Y al día siguiente otra vez otras cosas. Y de ahí como que ya más o menos saqué qué quiero hacer de la tesis. Entonces, pues sí, siento que, pues sí que está bien como sentir estas emociones. Porque a veces, como dices, eso se nos voltean. Como que a mí el miedo y la tristeza de decir, no voy a poder, y decir, ya no lo quiero hacer, como que ya se me quitó esa presión, y entonces como que me florecieron estas ideas de, de, pues, de la nueva tesis. Y creo que a mí lo que me pasa también es que, pues sí, como que esta sensación de no sentirse capaz, como de que qué cosa nueva tienes que decir que no se ha dicho ya, por qué lo que vas a decir tú vale la pena que otra persona lo lea o que incluso el jurado diga, no, pues sí está bien, no está bien. Entonces como que eso es lo que a mí me da más nervios y creo que yo llevo el miedo al extremo, no tanto como una forma de protección, sino como una forma, como algo que no me permite seguir, como que me paraliza y es como, no, es que no, yo creo que no voy a poder y entonces dejo las cosas, las voy atrasando y pues sí me gustaría como, pues como reducir este poder del miedo que tiene sobre mí de ser tan paralizante. Y ya, pero pues definitivamente creo que me quedo mucho con esto de Matea, como intentar combinar todas las cosas para, pues para que haya un equilibrio y salir adelante. Ok,
Muchas gracias por tu ejemplo, porque mira, fíjate, está muy interesante porque alcancé a escuchar que tu 1 y tu 2 fueron, si no mal recuerdo, dijiste miedo y enojo, ¿verdad? Sí, el 1 el enojo y el 2 el miedo. Ok, y yo le comentaba a Franklin que el enojo nos ayuda a defendernos, a exigir y todo, pero que también es un rasgo muy importante en los líderes, porque están acostumbrados como a saber exigirse, a saber guiar ciertas cosas, y aparte tú pones que estás con el miedo también, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron tu 4 y tu 5? El 4 fue tristeza y el 5 alegría. Ok, ok. Entonces, 4 tristeza, 5 alegría. Ok. Entonces, está muy interesante porque puede ser que lo que te preguntas cuando dices, y que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, no solamente lo estoy diciendo por Aranza, pero cuando nos preguntamos, es que siento que no soy capaz, o por qué, ¿no? ¿Por qué no puedo? O esto, o lo otro. Hay que modificar un poco la pregunta. ¿Por qué tendrías que ser capaz? ¿No? ¿Por qué tú quieres ser capaz? ¿Por qué? Porque en esa exigencia de ¿por qué no puedo ser capaz? Está el que te estás exigiendo serlo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tendrías tú que ser capaz? Entonces, porque es muy interesante, porque la emoción que no te permites ahí tener tanto es la tristeza y hasta la alegría. Entonces, si te fijas, la tristeza es como muy inunda, ¿no? Inunda porque te jala hacia ti, y la alegría también, o sea, sentir éxtasis de felicidad y quererse desbordar, nos atropella también, ¿no? A veces hacemos en la alegría, nos andamos enamorando y andamos dándolo todo. Entonces, si te fijas, como que yo creo que podría ser, me atrevo a decir, sin interpretar, tú toma lo que te sirva, pero puede ser que como eres un poco más líder y te permites enojarte y te permites vivir en el miedo te cuida, entonces también te anda como dosificando tu dosis de energía, ¿no? Así como, no te vayas a emocionar demasiado, ¿eh? No, tampoco te vayas a entristecer tanto, ¿eh? No te vayas a enamorar, no te vayas por este lado, ¿no? Entonces el miedo, aunque esto que dices, el miedo genera tres respuestas. El miedo para cuidarlos, o peleas, porque eso es una cuestión de naturaleza, ¿no? O peleas, o te friseas, ¿qué es esto? De paralizarte, o huyes. Esas son las respuestas que tenemos ante el miedo. Entonces, si tú sientes que te estás viviendo más ante la parálisis, ¿no? Que cuando el miedo te dice, no, pues a ver cómo le haces, ¿no? Que te paralizas y ya no haces nada. Mucho de eso, piénsalo, incluso busca imágenes de cómo son los animales que hacen estas reacciones. Como hay las ratas, hay ciertas cabras, ¿no? Que hacen esto de que llega la emoción y se paraliza. Creo que bueno, no me acuerdo de varios, pero hay varios animales. Parece gracioso a veces pensar en eso, ¿no? Pero ve cómo es la reacción o para qué es. Trata tú de imaginarte para qué son esas reacciones, independientemente de lo que digan los biólogos y todo, ¿no? Tú velo y tú agrega con tu conciencia, tú agrégale ese agregado de decir por qué se hace eso o qué pasa. Porque tiene que haber un momento en donde eso también implica energía y después tienes que volver a salir de ese friseo, ¿no? De esa parálisis. Y entonces yo te invito a que también estés un poco más abierta a experimentar como si fuera laboratorio, a decir, a ver, hoy voy a estar triste, ¿no? Aunque suene extraño, y que te permitas inundarte de estímulos que te pongan triste y viceversa, o enojada, ¿no? Para que uno tiene que irse permitiendo qué hace cuando está triste o cuando está enojado. Entonces, me gustaría ir cerrando con otro más que quiera compartirme su experiencia con esto que estuvimos platicando, y muchísimas gracias, Aranza. ¿Alguien más tiene ganas de compartirme algo de con qué se queda de la sesión? ¿Se lleva algo o no? ¿O algo con lo que lo quiera ir vinculando con su caso? Ya, nada más Guadalupe y Aranza quisieron hablar, a ver. Pues no me voy hasta que alguien quiera hablar, no es cierto. Nos dejaste impactados, amiga. Muy chido. Bueno, impactados y reflexivos, creo, reflexives. Bueno, si nadie más quiere hablar, pues yo les agradezco mucho. Ojalá que antes de que vaya alguien se quiera animar, porque justamente ya después, que yo siempre nada más vengo prometiéndoselo a mi amigo pues, Josué, pero ya después me gustaría sí armar un taller ya mucho más formal, con muchas más horas y que ya tiene que ver con lo de mi maestría, que sí está vinculado ahora sí completamente a la motivación y a la comunicación asertiva con respecto a lo que hay detrás de la tesis, ¿no? Pero bueno, pues este era un espacio muy chiquito, pero me hace muy feliz verlos, interactuar con ustedes, que se hayan animado también aquellos que
que activaron la cámara y que estuvieron interactuando conmigo. Se los agradezco mucho porque sí, luego es extraño. Y también muchas gracias, Pedro, porque ahí todos, yo sé que de alguna manera ahí estamos, pero bueno, agradezco a quienes se abrieron a la experiencia a platicarme un poquito. Y bueno, pues espero que les haya sido de utilidad y de todas maneras siempre es un gusto poder platicar con ustedes. A mí me encantó en lo personal. Muchas ¿Sí? Gracias. Gracias, Frankie. Muchas gracias, estimado Octavio, en nombre de todo el equipo de Tesicafé. Creo que también Pedro que quería decir algo. Perdón, José. Pedro. Sí, súper rápido. Fíjate que ahorita reflexionando un poco, a manera de participación o pregunta, ¿qué tanto estas emociones, miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, pues se pueden, en vez de que las veamos como pues malas o demasiado positivas, vaya, que se puedan reflejar en nuestros proyectos de tesis, ¿no? Que a partir de esas emociones, si algo nos enoja, nuestro tema tenga que verse reflejado con la voz de que si algo nos enoja, que hay problemas de injusticia, pues ahí se ve reflejado, ¿no? O si algo nos alegra, que está pasando, que se está moviendo, tiene que ver a lo mejor mucho más con los temas sociales, ¿no? Pero que también se reflejen ahí, ¿no? Que tanto estas emociones se pueden ver reflejados hasta en nuestros títulos, ¿no? De investigación. Claro, muchas gracias. Y de hecho yo ahorita con eso que compartes, Pedro, yo agregaría que te escucho y aunque metodológicamente siempre les hagan reflexionar sobre cuál es como que lo que los motiva a hacer el proyecto que están haciendo y ustedes descubran cosas y eso lo usen para una cuestión ética dentro de su proyecto, porque siempre sé que lo contemplan de alguna manera o nos han enseñado a hacerlo, que eso les da alimento para saber qué tanto sí se meten, qué tanto no y cómo lo llevan. Pues yo los invito a que también hay otra parte, ¿no? Siempre piensen qué tipo de necesidad ustedes están tratando de cubrir ante lo que están haciendo. Y no lo traten de responder solo por medio de esto que tal vez metodológicamente ya lo tengan muy avanzado y lo vayan viendo. Pero sí hay cosas que nos despiertan, porque no es lo mismo trabajar con cierto tipo de personas, con cierto tipo de población o cierto tipo de tesis que habla mucho de ustedes. Pero cuando ustedes hagan como el insight de cuál es la necesidad personal que realmente hay detrás, que puede ser que no tenga nada que ver con el proyecto, ¿no? Que hay una necesidad de reconocimiento, una necesidad de cariño, de amor, de lo que sea, de ciertas personas, ahí sí donde lo pueden como vincular con lo que ya estén viendo metodológicamente hablando, es que ustedes tienen la responsabilidad de asumir esa necesidad, pero no solamente en su proyecto, sino en otras cosas de su vida. O sea, si tú estás viendo que estás buscando, que no te gusta tanto la alegría o la tristeza, pero esto te ayuda y te empodera en tu proyecto, qué padre, pero te llevas la tarea de buscar qué tipo de necesidad personal realmente estás queriendo llenar en tu proceso. Porque tal vez hay una necesidad que tengas que cubrir de manera familiar o afectiva o algo ahí, que ahí es en donde te vas a dar cuenta que cuando tú la llenes en otro espacio, entonces puedes hacer más fácil la tesis, porque ya no le dejas la tarea a la tesis de que te resuelva la vida, ¿no? Que te resuelva todo. Cuando tú caes en el 20 de, ching, pues creo que sí lo estoy haciendo por reconocimiento o por amor o por interés a esto en especial o porque quiero hacer esto, ¿no? Hay una parte de ello que lo puedes trabajar éticamente en tu proyecto y metodológicamente, pero hay otra parte emocional que tú tendrás que ir a buscar cómo resolver esa necesidad fuera de ese proyecto para que se te desbloqueen las ganas de seguir como trabajando en tu proyecto, ¿no? Porque si no, comprometes demasiado tu tesis, o sea, te tiene que resolver todo, te tiene que dar toda la necesidad, toda la emoción y todo, pues está cañón, ¿no? Por eso se vuelve a veces como imposible. Porque pues aparte la tesis no es una persona, son muchas personas, son muchas cosas detrás, ¿no? Muchas gracias, Juan. No, gracias a ti, amiga. Pues muy bien. Muchas gracias, querida Octavia, por ahí sus reacciones para Octavia, aprovechando la plataforma, estarían muy buenas, por ahí ya están reaccionando. A nombre de todo el equipo de Tesicafé, que andamos, perdonen la palabra en chinga, manejando redes, unos Twitter, otro Instagram, otro Facebook. Por ahí hay participaciones también en redes de los primeros minutos y últimos que transmitimos. Te agradecemos muchísimo, Octavia, no solo por este taller, sino por tu participación en todo el proyecto de Tesicafé. Indudablemente, y sin ser demagógico, eres pieza súper clave, no solo para tesistas, sino a nombre personal que me toca ser facilitador. Bueno, a mí también me ayudas un buen y te lo he comentado y me cuestionas y me confrontas, y eso es muy chido porque somos autocríticos y autocríticas. Comentamos que hay una actividad, mi querido Octavia, que es ir tuiteando el hashtag más que una tesis en Twitter, valga la redundancia,
por ahí veo muy activa las redes. Y ya tenemos a la primer ganadora de esta dinámica. También la gente que está del otro lado está tuiteando, entonces les agradecemos mucho poniendo dudas. Tus mejores frases, dijeron que ha sido una transcripción de tu ponencia, entonces por ahí te vas a encontrar frases muy chidas que nos compartiste. Y pues la ganadora de esta primera parte, habrá otra ganadora en la segunda parte después de la charla que vamos a tener con Dulce Barroso, que ya se encuentra aquí. Mis queridas Dulce, si quieres igual ir por ahí prendiendo cámara para que te conozcan. Es nuestra estimada Lupita Guadalupe, quien Guadalupe acaba de ganar una cosa que ella va a escoger. Llegaban las playeras de Tecicafé. Tienen frases bien chidas que dijeron tecicafecistas. Por ejemplo, esta dice: si trabajé muy duro por comprobar mi hipótesis, imagínate cómo lucharé por tu amor, ¿no? Y hay más frases y chidas. Entonces, mi querida Lupita, ¿qué escoges? ¿Playera o la segunda cortesía que tenemos es el Tecilibro? Ay, híjole, qué complicado me lo pones, ¿eh? Qué decisión, pero yo creo que playera. Vamos a... Bien, sale la playera para Lupita. Hoy llegaron apenas, entonces apenas se van las playeras para allá. Súper. Muy bien, mi querida Guadalupe. Y recordamos que va a haber una segunda actividad, entonces sigan pintando más con una tesis con lo más chido que estén viendo aquí, con la participación que están teniendo Octavia, Dulce. Y pues ya, me callo porque vamos ahora con Quítense el miedo del APA.